Esta semana en Avance Legislativo hablaremos de las 13 primeras comisiones en las que participan cada uno de los diputados. En la sección Conoce a tu diputado platicaremos con Diana Karina Velázquez Ramírez. En el tema semanal explicaremos el procedimiento de la elección provisional del Auditor Superior del Estado de Chihuahua y conoceremos el resumen de la actividad legislativa. En los términos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, las comisiones del Congreso son órganos colegiados integrados por diputados y diputadas, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás asuntos de su competencia que les sean turnados para elaborar, en su caso, los dictámenes o informes, según corresponda. Asimismo, las comisiones, para el desempeño de sus funciones, podrán crear subcomisiones, las cuales se integrarán con un máximo de 3 integrantes. En este caso, presidirá los trabajos de la subcomisión, la o el diputado nombrado por aquella, quien tendrá el carácter de coordinador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. De conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Congreso contará con las siguientes. Tipo 1. De dictamen legislativo. Las comisiones de dictamen legislativo, también denominadas ordinarias, tendrán el carácter de permanentes y desempeñarán sus trabajos durante todo el periodo de la legislatura. Reflejarán la composición plural del Congreso y la paridad de género. Contarán con una presidencia y una secretaría, fungiendo como vocales el resto de sus miembros, y se constituirán con un máximo de 5 integrantes y un mínimo de 3, a más tardar, en la cuarta sesión posterior a la instalación de la legislatura en funciones, siendo designados por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Las y los diputados podrán formar parte de hasta 5 comisiones ordinarias, pero solamente podrán presidir una. Las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación, siendo una de sus atribuciones llevar a cabo el estudio y el análisis de las iniciativas y asuntos que les sean turnados hasta su conclusión. Son comisiones de dictamen legislativo las siguientes. El presidente de la Comisión Asuntos Fronterizos es Víctor Manuel Uribe Montoya. El secretario Alejandro Gloria González. Y de vocales Adriana Fuentes Telles, Jesús Villarreal Macías y María Antonieta Mendoza Mendoza. La presidenta de la Comisión Ciencia y Tecnología es Leticia Ortega Maínez. El secretario Jorge Carlos Soto Prieto. Y de vocales Maribel Hernández Martínez, Pedro Torres Estrada y Eber Quesada Flores. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos es Marta Rey Pérez. La secretaria Blanca Amelia Gámez Gutiérrez y de vocales Imelda Irene Beltrán, Citlali Guadalupe Portillo y Francisco Javier Malax Echevarría González. La presidenta de la Comisión Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo es Liliana Araceli Ibarra. La secretaria Diana Karina Velázquez Ramírez y de vocales Eber Quesada Flores, Jesús Alberto Valenciano y Carmen Rocío González. El presidente de la Comisión Desarrollo Rural es Jesús Villarreal Macías, el secretario Israel Fierro Terrazas y de vocales Patricia Jurado Alonso, Citlali Guadalupe Portillo y Héctor Vega Nevares. La presidenta de la Comisión Desarrollo Social es Adriana Fuentes Telles, la secretaria Nadia Xochitl Siqueiros Loera y de vocales Rubén Aguilar Jiménez, Víctor Manuel Uribe Montoya y Gustavo Alfaro Ontiveros. El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente es Eber Quesada Flores, el secretario Miguel Alberto Vallejo Lozano y los vocales Marta Rey Pérez, Patricia Gloria Jurado y Jesús Villarreal Macías. La presidenta de la Comisión Economía, Turismo y Servicios es Maribel Hernández Martínez, el secretario Eber Quesada Flores y los vocales Patricia Gloria Jurado, Rocío Grisel Sáenz Ramírez y Jesús Alberto Valenciano García. La presidenta de la Comisión Educación y Cultura es María Antonieta Mendoza Mendoza, el secretario Héctor Vega Nevares y los vocales Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Maribel Hernández Martínez y Leticia Ortega Maínez. La presidenta de la Comisión Energía es María Isela Torres Hernández, la secretaria Patricia Gloria Jurado y los vocales Miguel Alberto Vallejo Lozano y Jorge Carlos Soto Prieto. El presidente de la Comisión Familia, Asuntos Religiosos y Valores es Israel Fierro Terrazas, el secretario Gustavo Alfaro Ontiveros y los vocales Jesús Alberto Valenciano García y Liliana Araceli Ibarra Rivera.
La presidenta de la Comisión de Igualdad es Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, la secretaria Blanca Amelia Gámez Gutiérrez y los vocales Rocío Grisel Sáenz, Leticia Ortega Maínez y Marta Rey Pérez. Y la presidencia de la Comisión de Justicia es Laura Mónica Marín Franco, la secretaria Marisela Torres Hernández y los vocales Gustavo Alfaro Ontiveros, Carmen Rocío González Alonso y Maribel Hernández Martínez. Bueno, primero comentarles que a raíz de la reforma, que hay una nueva ley orgánica que entró en vigor el 1 de octubre del año pasado, se conformó, de una manera diferente a como se estaban antes conformadas las mesas directivas. La mesa directiva, que está formada por 9 personas, que es la presidenta, en este caso yo, 2 vicepresidentes, primero secretario, segundo secretario y 4 prosecretarios, o sea, en total 9 personas. Anteriormente, esta mesa directiva fungía para los 4 periodos que conformaban el año legislativo, o sea, para el primer periodo ordinario, luego el periodo de la permanente, el siguiente periodo ordinario y el siguiente periodo de la sesión permanente. Ahora, con esta nueva ley orgánica, la mesa directiva durará en su encargo 1 año. Y bueno, el periodo ordinario es cuando las y los diputados integrantes de la legislatura sesionamos en el pleno, quiere decir que estamos todos presentes. Sin embargo, hay periodos de la permanente, que en este caso, este periodo que acabamos de clausurar el día de ayer, fue únicamente en los meses de enero y febrero. Y en estos 2 meses, sesionó la permanente. Ahora estamos por iniciar el periodo ordinario, que inicia ahora en marzo, abril y mayo. Junio, julio, agosto y septiembre es el periodo de nueva cuenta de la permanente. Y la diferencia es, que el Congreso necesita seguir trabajando. Sin embargo, en las sesiones de la permanente únicamente asiste la mesa directiva, o sea, las 9 personas que integramos esta mesa directiva. Sin embargo, esto no opta para que las y los diputados puedan asistir a estas sesiones ya sea para presentar iniciativas, puntos de acuerdo o simplemente para asistir y enterarse de lo que se está tratando en estas sesiones de la permanente. Diana Karina Velázquez Ramírez, diputada local por el Distrito 21 del Estado de Chihuahua. Yo soy oriunda de Parral, soy hija de Rafael Velázquez Soto, quien es locutor de XCGD desde hace más de 50 años, hija de Guadalupe Ramírez Pichardo, quien se dedicó a ser cultora de belleza durante más de 50 años también. Un matrimonio que formó 7 hijos, de los cuales 2 ya no están con nosotros. Tengo actualmente 2 hermanas y 2 hermanos. Yo me inicio en ese tema de la política a la edad de los 13 años, siendo estudiante de la Escuela Secundaria Federal Estatal 2 en aquel tiempo, hoy Rogelio Aranda. Me inicio en este ámbito por motivos de una maestra, mi maestra de español, la profesora Reinalda Villegas de Salcido, quien ya falleció, pero que fue la primera alcaldesa de Parral. Ella era mi maestra de español y me pidió participar. Yo había ganado un concurso de oratoria en la secundaria y me pidió participar tanto en oratoria como en grupo de declamación en el partido. Ella nos platicó que el partido tenía una convocatoria dirigida a los jóvenes y nos invitó a participar. Yo fui a participar, gané ese concurso y automáticamente me quedé en el PRI. He tenido muchos cargos dentro del partido. He sido consejera política municipal, estatal, nacional. He participado en infinidad de campañas, desde candidatos a alcaldes, candidatos a diputados locales, federales, senadores de la República, gobernadores, presidentes de la República.
yo soy una mujer con carrera de partido. Dentro de los partidos políticos también se hace carrera. No se puede llegar hoy y decir mañana quiero ser candidato. Yo creo que para esto hay que tener, desde el cargo más modesto que me ha tocado ocupar, desde ser representante de casilla de mi partido, de ser coordinadora de zona en mi partido, de haber sido representante seccional por parte de los jóvenes, desde el cargo más modesto del PRI hasta haber sido dirigente estatal del Comité Directivo Estatal y tener cargos nacionales. En los últimos años la palabra política, quien la escucha, pues inmediatamente le pone muchos sinónimos y adjetivos en los que desafortunadamente se han caído en ellos. Pero a mí lo que es la palabra política, que viene siendo el arte de servir, a mí me apasiona servirle a la gente. A mí me frustra cuando no tengo la oportunidad de servirle a alguna persona, cuando no está al alcance de mi mano el conseguir aquel apoyo, el conseguir aquella gestión. Créanme que yo trato por todos los medios de servirle a la gente. Un tema que me apasiona mucho son los niños. A mí los temas de los niños nunca, hasta ahorita, nunca me he negado a alguna gestión, sea lo que sea. Sea desde un traslado a la Ciudad de México, gestionar una cirugía de corazón abierto. Acabamos de encontrar un hospital que me dio mucho gusto, un hospital de primer mundo en la Ciudad de México, el GEA, con una enfermedad muy extraña, que es un síndrome muy desconocido, el síndrome de Moebius, con un pacientito con Moebius, y ese hospital nos vino a dar toda la esperanza. Me tocó la oportunidad de llevar a la mamá y al bebé. Pero a mí el tema de los niños me apasiona completamente. Pues en la vida uno puede esperar de todo, ¿no? Puede tener grandes satisfacciones, pero también tiene uno de repente grandes frustraciones y grandes decepciones. Lo primero que pienso al levantarme es en mis papás que están fuera, que estén bien, en mi nieto que me tiene completamente enamorada, en mi hijo, en la situación de un día más, qué nos espera en este día. Y al concluir, desafortunadamente estamos viviendo una época en la que nos tiene completamente, se puede decir que encarcelados lo que es el tema de la telefonía celular, el tema digital, que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero hoy por hoy trabajamos mucho con los teléfonos. Sí, o sea, me acuesto trabajando, haciendo alguna gestión o atendiendo alguna llamada o dando alguna instrucción a mi oficina de enlace en Parral o a mi misma gente de aquí del Congreso. A veces son las 11 de la noche y ya se me ocurrió tal tema y a esas horas empezamos a trabajar. En estos días tuve una grata experiencia. Yo subí una ley para las personas que tienen la condición, tanto para las personas como para las familias del espectro autista. Y una gran experiencia fue el haber vivido un foro de consulta en donde estuvieron personalidades de la Ciudad de México, tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una ex legisladora que tiene una fundación con este tema del autismo. Y fue honestamente una gran experiencia porque tuvimos la oportunidad de tener la cercanía con varias madres de familia que sus hijos tienen esta condición. Entonces, yo tengo mucha fe en que esta ley se apruebe, en que esta ley pase y se aplique. Esta es una gran oportunidad que me vuelve a dar mi partido, primero candidata, posteriormente el Distrito 21 con cabecera en Parral, que es una legislatura de transición, así la veo yo, porque únicamente es 1 año 11 meses, en la cual tenemos grandes retos por los tiempos, en las cuales estaremos viviendo el año que entra una elección inédita en este estado, en donde habrá candidatos de todo, a excepción del candidato a gobernador, con una diversidad de partidos, con independientes, y que
Uno de los temas torales y una reforma de gran calado sin duda será el reglamento, la reglamentación de lo que es la reforma político-electoral, y es en la que ya estaremos trabajando para culminar en el mes de junio a más tardar. La oportunidad que me ha dado el Congreso con esta nueva ley orgánica de ser la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la oportunidad que me dan mis compañeras del Partido Revolucionario Institucional de ser su coordinadora, esa es una gran experiencia que estamos viviendo ahorita, y finalmente pues la oportunidad que nos dan los chihuahuenses de poderles servir. Muchísimas gracias. La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. Por lo general, el término se refiere a la auditoría contable, que consiste en examinar las cuentas de una entidad. La persona encargada de realizar dicha evaluación recibe el nombre de auditor. Su trabajo implica analizar detenidamente las acciones de la empresa y los documentos donde las mismas han sido registradas y determinar si las medidas que se han tomado en los diferentes casos son adecuadas y han beneficiado a la compañía. Una auditoría es una de las formas en las que se puede aplicar los principios científicos de la contabilidad, donde la verificación de los bienes patrimoniales y la labor y beneficios alcanzados por la empresa son primordiales, pero no son lo único importante. La auditoría intenta también brindar pautas que ayuden a los miembros de una empresa a desarrollar adecuadamente sus actividades evaluándolos, recomendándoles determinadas cosas y revisando detenidamente la labor que cada uno cumple dentro de la organización. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, en voz de su presidente diputado, Jorge Carlos Soto Prieto, emitió un posicionamiento respecto del actuar del Auditor Superior del Estado. Al iniciar mi trabajo como diputado como representante de los ciudadanos del Distrito 15 y de todos los chihuahuenses, encontré sospechoso que de los informes de auditoría no se derivan observaciones que demuestran algún daño patrimonial o favoritismo en licitaciones públicas, mencionó el legislador. Para esto, el Congreso del Estado lanza una convocatoria para designar al nuevo Auditor Superior del Estado. A las y los ciudadanos mexicanos con residencia efectiva de 5 años en el Estado interesados en participar en la designación del Auditor Superior del Estado, para que se integren al procedimiento de selección conforme a los siguientes. Podrán participar las y los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 9 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que son: 1. Tener la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Tener cuanto menos 35 años cumplidos al día de su designación. 3. No haber sido condenado por delitos dolosos que ameriten pena privativa de la libertad. 4. Haber residido en el Estado durante los 5 años anteriores al día de su nombramiento. 5. Contar al día de su designación con título y cédula profesional en alguna de las siguientes profesiones: contaduría pública, economía, derecho o administración. 6. Acreditar como mínimo 5 años de experiencia en administración pública en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. 7. No haber sido titular de alguna de las dependencias en el gobierno del Estado, ayuntamientos o que por disposición constitucional estén dotados de autonomía. 8. No haber sido dirigente de algún partido político ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los comicios, ya sea federal o estatal. 9. No ser ministro del culto religioso, lo cual se acreditará mediante declaración bajo protesta de decir verdad. Las y los aspirantes deberán presentar en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, ubicada en el mezanín del edificio que ocupa el Poder Legislativo, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria. 1. Solicitud por escrito. 2. Los documentos que acreditan los requisitos descritos en la base primera. 3. Aviso de privacidad debidamente armado. 4. Anuencia para sujetarse al procedimiento y los resultados que se obtengan. 5. Los formatos de solicitud. En los términos del artículo 10 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, el procedimiento se seguirá conforme a lo siguiente. 1. Concluido el plazo para la recepción de las solicitudes dentro de los 3 días hábiles siguientes, la Junta de Coordinación Política procederá a la revisión. 2. Dentro de los 10 días hábiles siguientes, la Junta de Coordinación Política entrevistará a cada uno de los aspirantes. 3. Con base en la evaluación de la documentación y el resultado de las entrevistas, la Junta de Coordinación Política procederá a emitir, en un plazo que no exceda los 3 días hábiles, el dictamen proponiendo una terna misma que deberá presentarse al Pleno. 4.
El Pleno elegirá de entre los integrantes de la terna, mediante su voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, a quien deba desempeñar el cargo de auditor superior. 5. En caso de que ninguna de las personas propuestas reciba la votación requerida en la facción anterior, la Junta de Coordinación Política formulará una nueva terna, que será sometida a consideración del Pleno. 4. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Dentro de la 8ª sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado designó a Armando Valenzuela Beltrán como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, luego de que los diputados realizaran la votación por cédula respectiva. Quien a partir de este día fungirá como auditor provisional, acudió ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política a fin de exponer su trayectoria y experiencia en el ramo de la contabilidad, para que este órgano supremo del Poder Legislativo realizara el análisis respectivo a su perfil. Cabe mencionar que el designado de manera interina también tendrá la posibilidad de integrarse al proceso de elección formal que llevará a cabo el Poder Legislativo para designar a quien encabece este órgano del Congreso del Estado, encargado de verificar el buen manejo que los entes públicos hacen del recurso público que se les otorga. Es importante recordar que en días pasados quien fungía como auditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, presentó su renuncia para separarse del cargo a partir del día 13 de febrero del 2017. Por lo que es necesario contar con un profesional que recibe y desarrolle los trabajos correspondientes del organismo, en tanto se designa a quien encabezará la titularidad del puesto, de acuerdo a lo que estipula la ley. La Comisión de Justicia, presidida por la diputada del PAN Laura Mónica Marín Franco, se reunió con la directora del Registro Civil Inés Martínez Bernal y con el fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel, con la finalidad de analizar de manera conjunta iniciativas que por su naturaleza requerían de la participación de dichos funcionarios públicos. En primera instancia se analizó la iniciativa de decreto que busca tipificar el sexting como un delito, ante la cual los integrantes de la comisión coincidieron en que desde la implementación del uso de las tecnologías, así como de las redes sociales, se lesiona la privacidad de todos los individuos, por lo que se debe tipificar como delito el entendido de esta palabra sexting, la divulgación de imágenes, videos o textos sexuales sin el consentimiento de la víctima, entre otros temas. Dentro del cuarto periodo extraordinario de sesiones, diputados de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado eligieron a integrantes del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El dictamen, que contenía las 4 ternas conformadas con los nombres de las personas interesadas en formar parte de este importante consejo, fue presentado al Pleno Legislativo por parte de la diputada Laura Mónica Marín Franco, presidenta de la Comisión Plural, conformada para este proceso de elección. La comisión mencionada está conformada por las presidentas de las Comisiones Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Justicia y de Derechos Humanos, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Víctimas del Estado dentro de su artículo 18. Integrantes de la Comisión de Igualdad recibieron este día, de parte del jurado calificador del concurso Chihuahuense Destacada 2017, los expedientes con las observaciones correspondientes de acuerdo al análisis y evaluación de los especialistas. En la reunión encabezada por la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, presidenta de la comisión, agradeció a los integrantes del jurado calificador su desempeño profesional para la realización de este concurso que busca reconocer a mujeres chihuahuenses que por sus acciones u obras trasciendan en beneficio de la sociedad. Cabe destacar que el jurado calificador estuvo conformado por especialistas en cada una de las disciplinas contempladas en la convocatoria. En el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, el Congreso del Estado, en conjunto con el Poder Judicial y la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, realizaron una capacitación denominada Perspectiva de Género de Derechos Indígenas en el Litigio Civil y Familiar, dirigida a 32 defensores públicos que por su trabajo interactúan con personas en las diferentes etnias que habitan en Chihuahua. En su participación, la diputada presidenta Blanca Gámez señaló la importancia de desarrollar este tipo de talleres, ya que con ellos se capacita y concientiza a los abogados que atienden procesos en los que presuntamente se ven inmiscuidos indígenas de la entidad. La capacitación fue impartida por el magistrado José Humberto Rodeo García, de la Cuarta Sala Civil, Mujeres Rarámuris, integrantes de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, así como el juez quinto de lo civil por audiencias Erwin Enrique Epamínodas del Tribunal Superior de Justicia y expertos del Instituto de la Defensoría y el Programa Interinstitucional de Atención a Indígena. Los diferentes medios de comunicación de Chihuahua difundieron de manera amplia la noticia sobre la expedición de actas de nacimiento, con la supuesta supresión del parentesco de los padres con la niña o niño registrado. Esto dio paso a una gran confusión y a un sinnúmero de opiniones desacertadas y desinformadas. La modificación de las actas de nacimiento es parte de la obligación que el Estado de Chihuahua contrajo con la Secretaría de Gobernación el 5 de enero del 2015,
mediante la firma de un convenio de colaboración para implementar la consulta e impresión de actas del registro civil de las personas en línea, celebrado por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua. El formato único permitiría que las 32 entidades federativas homologuen información, facilitando el trámite de actas en todos los estados. Los diputados que integran la Comisión de Participación Ciudadana que preside el diputado Gustavo Alfaro Ontiveros instalaron la mesa técnica que estudiará y analizará la iniciativa que propone crear la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. El legislador informó que se llevarán a cabo foros de participación ciudadana en 8 municipios del estado, entre ellos Chihuahua y Juárez, los cuales iniciarán el viernes 17 de marzo en la ciudad fronteriza y culminarán el 23 de julio. La presidenta del Congreso del Estado, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presentó ante el Pleno del Legislativo el informe de las actividades realizadas durante la primera Diputación Permanente. El periodo de la Diputación Permanente comprendió del 22 de diciembre del 2016 a 28 de febrero del 2017, periodo en el que se celebraron 16 sesiones, 4 extraordinarias y una solemne. Fueron recibidos 309 asuntos, los cuales ya se turnaron para su atención y trámite correspondiente a las comisiones de dictamen legislativo y demás áreas según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La diputada presidenta señaló que se han emitido 32 decretos y 22 acuerdos, incluyendo los aprobados en los periodos extraordinarios. Resaltan los diversos trabajos que se instalaron 4 mesas. La mesa técnica en relación a las agresiones hacia los grupos transgénero, conformada por los integrantes de las comisiones de Salud, Seguridad Pública y miembros de diferentes asociaciones civiles, para la implementación del sistema estatal anticorrupción, para la creación de una nueva ley del deporte para el Estado y para el análisis de la ley estatal de bibliotecas, entre otras. Los integrantes del Poder Legislativo reformaron la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017 del municipio de Janos, con el objetivo de que se actualice y se adicionen conceptos del registro civil en su tarifa de derechos. Lo antes mencionado fue presentado al Pleno por el diputado Jesús Alberto Valenciano García, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, quien señaló que dicha modificación se realiza para asentar y actualizar en el ordenamiento los costos no considerados en la aprobación inicial de los ingresos para el ayuntamiento en cuestión. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, los diputados locales exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal a impulsar campañas y actividades de educación y sensibilización a fin de incrementar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Lo anterior, dado a la iniciativa presentada por la diputada Leticia Ortega Maínez, para que la Secretaría de Educación y Cultura y del Instituto de Innovación y Competitividad realice lo propio de acuerdo a las competencias de cada dependencia. Ante lo mencionado, Ortega pidió a sus compañeros pugnar para que en Chihuahua se realicen foros de alto nivel que impacten la calidad de vida de las niñas y mujeres chihuahuenses. Diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la iniciativa presentada por el legislador Pedro Torres Estrada, con la que se solicita la realización de una campaña de publicidad para que emprendedores conozcan las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor para este año 2017. El exhorto fue dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía realice esta amplia difusión mencionada para que emprendedores chihuahuenses puedan acceder en tiempo y forma a sus beneficios, a la vez que una vez en el proceso de recepción de documentos se otorguen las facilidades necesarias a los solicitantes para que cumplan a cabalidad con los requisitos. Los diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la iniciativa presentada por el diputado Israel Fierro Terrazas, mediante la cual se pidió al titular del Ejecutivo Estatal para que en el nuevo formato de las actas de nacimiento no se omitan las denominaciones padre, madre y abuelos del registrado, por considerar que esto atenta contra la identidad del individuo. Cabe mencionar que en el exhorto se insta para que este trámite se realice a través de la Secretaría General de Gobierno para que la dependencia gire instrucciones a la Dirección del Registro Civil, ya que la palabra filiación no es la correcta para definir matrimonio y familia. Al iniciador se le unieron las bancadas del Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Aunado a la adhesión de los legisladores, el coordinador de los diputados del PAN, Miguel Latorre, informó que el martes 7 de marzo a las 8:45 horas se reunirán con la titular del Registro Civil, Inés Martínez Bernal, para dar agilidad a este trámite. Con el propósito de atender al llamado de la 65ª legislatura y explicar los hechos violentos que se han suscitado en la entidad, compareció ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, quien explicó las acciones que se han realizado en materia de seguridad. En el piso 18 de la Torre Legislativa se llevó a cabo la reunión en la que el fiscal señaló que se trabaja en el Programa Estatal de Seguridad Pública, el cual permitirá definir y establecer las estrategias para la problemática que se suscita en diferentes regiones de la entidad. Respecto al cuestionamiento por parte de los legisladores acerca del panorama de seguridad en el que se encuentra el Estado, señaló que una de las causas del aumento de la violencia ha sido la introducción de la droga denominada cristal,
Puntualizó que ante la problemática de seguridad que existe en el Estado, se proyecta una reestructuración de la Fiscalía y la creación de centros especializados en los diferentes sectores para atender las inquietudes de todos los chihuahuenses.